tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Enfoque Segovia. Se acerca la fecha del 13 de diciembre, ese es el día en el que se cumplirán justo los 550 años de la proclamación de Isabel de Trastámara como reina de Castilla, aquí en Segovia, en la primitiva iglesia de San Miguel. En la actual iglesia de San Miguel se va a celebrar un tributo este próximo sábado por parte del capítulo de caballeros y damas de Isabel la Católica, y la próxima semana se van a celebrar también unas interesantes jornadas en torno a la historia, a la figura de Isabel la Católica y a su legado, tanto cultural como histórico. Así que nosotros hoy hacemos un enfoque historia, porque también nos queremos sumar a este, digamos, tributo a la reina Isabel la Católica, una figura importante en la historia de Segovia, y contamos para ello con las mejores en la materia, dos historiadoras segovianas que son expertas en Isabel la Católica, a las que presento enseguida. Teresa Cunillera, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Mercedes Sanz, muy buenas noches. Buenas noches, encantada. Bienvenidas, gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de eso que tanto saben de Isabel la Católica. Y como siempre no falla a la cita con Enfoque Segovia, Patricia Martín. Hola Patri, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy a poner la oreja y estar muy pendiente de todo. Vamos a aprender mucho, seguro. Bueno, yo lo primero que les querría preguntar, a modo de breve introducción, como en un minuto, ¿qué destacarían de la figura de Isabel la Católica? ¿Cómo la definirían? Así en breve, pues podríamos decir que es un modelo de inspiración que no caduca. Así, nos ha dado un titular muy breve, Mercedes. Yo resaltaría que Isabel no hubiera sido una gran reina si además no fue una gran mujer. Fue una gran mujer con una categoría femenina extraordinaria en un mundo muy masculino, y eso fue fundamental también para que ella desempeñara ese papel, ¿no? ese papel de reina, ¿no? de Castilla. ¿Por qué se deciden ustedes por la figura de Isabel? ¿Por qué les apasiona? ¿Por qué investigan sobre ella? Bueno, la verdad que en mi caso, ¿no? Acercarme a la figura de Isabel viene de la mano fundamentalmente del estudio que realicé de la iglesia de San Miguel, de la primitiva iglesia de San Miguel, que es el escenario donde se lleva a cabo esa proclamación de Isabel. Lógicamente, el hecho de tener el acontecimiento más trascendental que ha tenido Segovia como escenario, que es la proclamación, ese es un atractivo a la hora de acercarnos a conocer cómo realmente fue Isabel, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos pilares, tanto ese acontecimiento de la proclamación como ese acercamiento a la iglesia de San Miguel, a conocer cómo era esa iglesia, por qué elige el atrio, por qué la proclaman en el atrio de San Miguel. A mí esos dos factores fueron los que me llevaron o me motivaron a acercarme a la figura de Isabel la Católica, ¿no? Que además me gusta llamarla Isabel I de Castilla. Porque la Católica vino después. Eso vino posteriormente, ya de la mano con su marido y del Papa Alejandro VI, pero Isabel I de Castilla, porque Castilla jugó un papel tan importante en esa vocación de imperio que tuvo Isabel, que bueno, de ahí que me guste denominarla, ¿no? Llamarla como Isabel I de Castilla. Bueno, pues en mi caso, si Mercedes estaba ahí en ese espacio que es la catedral, en mi caso, pues en el otro espacio tan característico de Isabel, que es el Alcázar, aquí en Segovia, así que estamos un poco como complementándonos. Exacto. Y creo, he estado ahí 21 años y estar en esos salones donde se movía Isabel, donde se formó desde su adolescencia, donde se formó, como dices, como mujer también, donde aprendió todas las intrigas. Yo ahí me empapé de todo este ambiente, y claro, ya no solo con Isabel, sino con la familia. Yo con la familia, con Enrique también, con Enrique, su hermano, su medio hermano, así que me parecieron personajes fascinantes, cada uno a su modo, y yo no les veo que estén contrapuestos, sino que son también complementarios, así que me siento también una privilegiada de haber estado tanto tiempo donde se formó esta gran reina y esta gran mujer. Una figura que, ante todo, como decíamos, mujer y reina contra todo pronóstico, ¿o es un titular demasiado fácil decir que Isabel fue reina contra todo pronóstico? Bueno, la verdad es que el destino siempre le gusta desmontar, ¿no? Todas las cosas que tenemos planeadas, o sea, eso en el pasado, en el presente, y va a ser siempre así. Por eso no nos aburrimos, como humanos no nos podemos aburrir. Entonces, en ese caso, pues es verdad que su preparación quizás no estaba tan enfocada en ser la
la heredera, en ser la princesa heredera, pero no cabe duda de que ella no vivía tampoco marginada, ¿no?, de ese ambiente cultural. Pero lo más fascinante es cómo pudo sorprender a todos los que estaban a su alrededor, porque siempre a los poderosos les gusta jugar como quien juega al ajedrez, calculan sus jugadas, pero luego se desmonta todo. Entonces, en este caso es un ejemplo espléndido de cómo se desmontan estas jugadas. Porque la jugada era otra. Sí, Varias. totalmente diferente. Es verdad que ella en Arévalo, donde pasa toda su infancia, podemos decir que tiene una infancia, bueno, pues austera, ¿no?, para lo que era la vida de la corte. Y es verdad que contra todo pronóstico, porque ella, hay que pensar que tenía delante de ella, es decir, tenía 2 varones por delante de ella, ¿no? Estaba su hermanastro, Enrique IV, su medio hermano, y estaba Alfonso. Entonces, la posibilidad de que ella sucediera a la corona durante su infancia era prácticamente nula. No, es verdad que tenía todo ese entorno, formaba parte del mundo de la corte, claro, ¿no? Es su entorno, pero nadie pensaba en ella como una posible heredera de la corona. Y bueno, pues la historia tiene es fascinante, ¿no? Cómo va colocando, como decía Teresa, pues a los personajes, quita a unos, pone a otros en el camino, y al final Isabel, teniendo en cuenta que tenía a 2 varones delante de ella y luego posteriormente estaba Juana, bueno, pues consigue, ¿no?, tener esa corona, y además de una manera, yo siempre digo, la corona de Isabel completamente legítima, ¿no?, en base a los pactos de Guisando. Y bueno, pues que son las cosas de la historia, ¿no?, de cómo, contra todo pronóstico, bueno, pues quizás en un inicio sí, ¿no?, desde su infancia, pero sin embargo supo jugar muy bien sus cartas, tenía una inteligencia. Y ella, ha dicho Teresa una cosa muy importante, y ella observaba mucho toda la ambición, todas esas cartas que cada uno de los nobles estaban jugando en los distintos bandos, ella lo observaba. ¿Y qué peso tiene en estas decisiones la propia figura de Isabel o los entornos? ¿Cómo se mueven esos entornos? Estamos hablando de Juegos de Tronos, ¿no? O sea... Bueno, mejor aquí, nosotros mejor que Juego de Tronos. Más emocionante. Totalmente, y muy cercano. Podríamos hablar de que los entornos son importantes, pero desde luego no son concluyentes, porque sería un entorno incluso mejor el de luego su hija Juana de Castilla, la mal llamada la loca, y veamos cómo se desbarató todo y cómo estaba además muy bien educada, porque Isabel se encargó de dar una educación excelente a todos sus hijos. Juana incluso estaba en mejor posición, pero claro, ¿qué ocurre otra vez aquí? Es que esto, claro, lo puedes analizar una vez que ha pasado, pero no antes, no, es que nunca te lo puedes imaginar qué es lo que va a ocurrir. Y desde luego Isabel, claro, aprendía mucho, porque aprende más el que calla y observa que el que está allí el primero al pie del cañón, porque allí es donde te pueden barrer de un plumazo. Entonces ella también era una mujer discreta, pero sí que supo medir también todas las bazas, y luego pues podríamos decir que en ese aspecto el entorno, como decís, de Juego de Tronos, teníamos ahí el Marqués de Villena, teníamos el arzobispo de Toledo, teníamos unos personajes que eran tremendos en cuanto a su ambición, y por eso yo creo que como no se lo esperaban, por eso también pudo conseguirlo. Y cuando estabais hablando de que contra todo pronóstico, ella en su fuero interno, porque por sus cartas, por sus escritos, ella sí que creía que el pronóstico es que tenía que ser la reina, que eso hace mucho también. Eso es tener una convicción, pensar que la providencia te ha elegido. Entonces ya con esto cualquier obstáculo se derriba. Reina contra todo pronóstico, pero luego hay que mantenerse. ¿Eso también fue complicado? También. Bueno, a ver, es que la proclamación de Isabel tiene un antes, o sea, es que ocurren muchísimas cosas antes de que ella consiga esa proclamación. Hay que pensar que
cómo se encontraba Castilla, ¿no? Es decir, el rey Enrique IV es verdad que es un rey complementario, ¿no? No podemos entender la figura de Isabel sin hablar, ¿no?, de su hermanastro. Un rey que hizo mucho por Segovia, mucho por Castilla desde un punto de vista cultural, artístico, pero el reino estaba completamente, o sea, en el gobierno fue nefasto, fue un mal rey, ¿no? En ese sentido, en el tema del gobierno, ¿no?, ocurre un poco igual con su padre Juan II. Sin embargo, la Casa de los Trastámara benefició enormemente desde un punto de vista cultural a Segovia. Entonces eso hay que reconocerlo. Pero ya se van posicionando los dos bandos, o sea, desde muchos años antes ya podemos encontrarnos un bando donde va a ser partidario de esa defensa de la sucesión de la corona por Juana, por otro lado de Alfonso. En un primer momento va a ser Alfonso, el hermano de Isabel. Entonces se vienen rastreando desde muchos años antes ya esas posiciones. Se llega incluso en 1464 a emitir un manifiesto de la nobleza, donde la nobleza lo que hace es destronar al rey Enrique IV en la farsa de Ávila, en lo que es el cimborrio de la catedral de Ávila, donde destronan al propio rey, que esto es algo, y le quitan ese poder para proclamar a Alfonso, que era un niño, proclamarle rey, sucesor, ¿no?, el rey de Castilla. Claro, esta situación, podemos decir, completamente irregular, en el sentido de que al final había dos reyes y un reino completamente desbaratado, ¿no? Claro, posiciona a Alfonso ya como heredero de la corona. Alfonso al final va a morir, y el hecho de que Alfonso muera, ahí es cuando Isabel ya se posiciona en primera línea de salida para esa sucesión a la corona. Entonces, claro, ya se van marcando cada vez más esos dos bandos, y como dice Teresa, son personajes los que hay alrededor en el entorno tremendamente ambiciosos, cada uno tenía sus propias ambiciones e intereses, ¿no? Y tenemos, para Isabel fueron fundamentales el arzobispo Carrillo, Chacón o el cardenal Mendoza, ¿no?, donde ella tenía unas ideas muy claras, pero luego ellos materializaron y verbalizaron también muchas de las ideas que tenía Isabel a la hora de llevar a cabo el gobierno. Entonces, bueno, ahí ocurren, pues eso, muchísimas cosas, hasta que es en 1468, el 18 de septiembre, cuando se lleva a cabo esa firma de los pactos de Guisando, que eso será fundamental. O sea, Isabel tenía muy claro, porque, y esto es un aspecto muy importante, el testamento de Juan II, de su padre, deja claro que si Enrique IV, cuando fallece, la corona pasa a Alfonso, y si no hay heredero masculino, porque aunque en Castilla las mujeres pudieran reinar, siempre prevalecía o se tenía en cuenta el varón. Si no había, la corona pasaba a Isabel. Entonces, Isabel, es lo que dice Teresa, desde pronto tenía muy claro que la corona la correspondía a ella como legítima heredera, en base al testamento de su padre, el rey Juan II. Entonces, ella no quería tener ninguna movida, podríamos decir. Ella habla con su hermanastro y le dice, oye, cuando muere su padre ha muerto, Alfonso ha muerto, la heredera legítima de esa corona va a ser ella, ¿no?, en base a ese testamento de su padre. Entonces, bueno, pues en Enrique IV, ese septiembre de 1468, se firman esos pactos de Guisando, donde Enrique IV lo que hace es reconocer legítimamente a Isabel como heredera, ¿no?, como princesa de Asturias y heredera de la corona. Esto que supone esa deslegitima, ¿no?, a su hija Juana, que ya sabéis que estaba ese rumor, ¿no?, en la corte de si era hija de Beltrán de la Cueva y tal. También hay que tener en cuenta si tenía validez el matrimonio de Enrique IV con Juana, que ese es otro aspecto, ¿no?, para considerarlo legítimo, que era lo que también en esa época se podía estar juzgando. Entonces ahí ocurren tantas cosas antes de que Isabel se coloque en ese punto de partida tan fascinante, esos pactos de Guisando, que luego se confirman en las Cortes de Ocaña, donde ya Isabel tiene ese pleno derecho. Además, ella era muy consciente siempre de que no quería, viendo rey, ella no quería reinar. Ese respeto de Isabel hacia su hermanastro se ve a lo largo de todos estos años, antes de que llegue el momento de la proclamación. Y en esa época de corte todavía itinerante, ¿no?, ¿por qué Segovia? ¿Porque es casualidad o no? Ahí tenemos que hablar también ¿Entramos en la historia por casualidad o no? Sí. ¿Es el azar o...? Está muy bien posicionada también Segovia, porque está a los pies de unas montañas que también siempre sirvieron también como frontera, como protección. Está en un lugar muy céntrico de la península, estaba muy bien comunicada, tenía su alcázar, que desde tiempo atrás
ya en la corte de Alfonso VIII, de Alfonso X, era un lugar predilecto. Aunque fuera itinerante, pasaban allí grandes periodos y lo fueron engalanando. Entonces es también un lugar icónico y emblemático. Bueno, nada más que veas cómo es el Alcázar, te sientes impresionado, porque habrá alcázares también maravillosos. El de Madrid, que desapareció, parece ser que también sería muy seguro, porque también estaba allí el tesoro. El tesoro tanto lo guardaban en el Alcázar de Segovia como en el Alcázar de Madrid. Pero no era tan impresionante como esta imagen que tenemos nosotros, que aunque no tuviera esos tejados de Felipe II, que le dan ya ese toque excepcional, pero allí, en ese espolón rocoso. Y entonces fue algo que también ayudó a que la ciudad se barajaba la posibilidad de que fuera la capital. Por eso Enrique IV, como decía Mercedes, que él era más de la cultura como su padre. Igual eran reyes que tenían esa otra vertiente, no tan guerrera, no tan agresiva. Claro, en esos momentos la sociedad no estaba preparada y tampoco estaba preparada la nobleza, porque la nobleza consideraba a los reyes que eran casi iguales a ellos, porque venían de momentos de mucha guerra. Era como el rey Arturo con los caballeros, pues venía a ser un poco esto. Entonces que uno de ellos, aunque fuera de descendencia regia, dijera que es el rey, eso no lo consentían. Y por eso siempre hubo también muchos problemas, pues ya con Pedro I, todos estos reyes querían fortalecer la monarquía. Enrique IV quiso fortalecerla y tuvo 10 años muy buenos, mal que bien, pero luego ya, claro, los nobles, estos nobles que eran tan tremendos, les vemos que eran tan ambiciosos que les vemos alineados en ese bando que decía Mercedes, cuando que de repente cambiaban de bando. O sea, eso para la gente tenía que ser como diciendo, ha dicho pestes, casi le mata, casi... Y luego resulta que son amigos del alma. Porque con Isabel pasó, con el arzobispo Carrillo, por ejemplo, y con otros muchos. O sea, aquí podemos ver lo que se dice ahora chaqueteros. Al final se trataba de lo que cada quien pudiera conseguir, está claro. Sí, el obispo don Juan Arias Ávila, bueno, al principio es verdad, era partidario del rey Enrique IV. Bueno, su padre era el contador del monarca y le tenemos alineado, ¿no?, con él. Y sin embargo luego, bueno, pues es un firme defensor de Isabel hasta el punto de intervenir en la falsificación de la bula para poder casarse con Fernando, que ahí, en ese punto, a mí me fascina, no sé, Teresa, porque se ve, yo creo que hay dos momentos en la figura de Isabel determinantes donde vemos esa personalidad tan propia de Isabel, ¿no? El momento en el que elige matrimonio y el momento de la proclamación. Son dos momentos fascinantes en la vida de Isabel, donde ella muestra su determinación. En esos pactos de Guisando que decía anteriormente, el rey Enrique IV le pone como condición, entre otros aspectos, que él tenía que elegir y dar por visto bueno el marido de Isabel. Claro, Isabel no lo cumplió. Isabel dijo, no, yo quiero a Fernando. Y esto le sentó fatal a Enrique IV, hasta el punto de que dijo, sí, pues ahora ya te voy a destronar, ya no vas a ser la heredera de Castilla, sino que vuelvo a nombrar a mi hija Juana. Y se reúnen en Valdelozoya en 1471 o 70, no recuerdo la fecha, pero donde dice que destrona nuevamente a Isabel, la deslegitima y vuelve a legitimar a su hija Juana. O sea, al final Enrique IV se desdice, creo tal revuelo que al final en esa época teníamos dos reinas y una corona, que estaban Juana y Isabel. Pero Isabel hay en esos dos momentos donde ella elige su matrimonio, el marido que va a tener, y en la proclamación donde se ve esa determinación tan femenina, ¿no?, y tan decisiva de la personalidad de Isabel. Y muy joven, ¿no? Por lo que a mí siempre me llama mucho la atención, sí, uniendo las fechas, que ella era tremendamente joven. Sí, tenía 19 años cuando se casó y 23 cuando se proclamó reina. Yo creo que Enrique IV, a ver, era su hermana, habían también convivido aquí juntos. Sabía perfectamente, porque a Isabel, en cuanto la veías, tú veías que era una persona excepcional. Eso lo tenían que saber todos. Y entonces está también un poco la teoría, ¿no?, de que los pactos de Guisando, como es todo pactos, hay política. Enrique IV sabía perfectamente que su hermana no iba a cumplir eso, pero era como dejar tiempo para decir, mira, tú vas a ser la heredera
si te casas con quien digo. Y sabía, esta no se va a casar con quien digo ni de broma. Pero entonces, claro, si no lo cumpliría, claro, entonces ya perdería ese título. O sea que todos están jugando. Es totalmente una partida de ajedrez. Y por eso luego, claro, el final de la partida ya no es tanto, sí que influye la inteligencia como también algo más. Entonces cada uno allí sabía que no era una cosa a las claras, sino que se estaba actuando todo con segundas. Pero vamos, a mí también me fascina ese hecho de, porque novios tenía, le habían preparado muchos novios. Entonces tantos novios y todos, unos se morían, otros le pasaba esto, que claro, uno dice, ¿qué mujer? Seguro que los mandaba a matar. Yo creo que no, ¿tú qué piensas, Mercedes? ¿A que no? Nosotras defendemos aquí que no. Yo tampoco pienso que los mandara a matar. No, para nada, ninguno, no. Otra cosa es lo que hiciera el entorno, esas ambiciones, ¿no? Ya de los nobles, pero de Isabel estoy segura que no. Acuérdate, Teresa, esa noche que se pasó Isabel rezando toda la noche porque la iban a casar con un hombre con Girón ya mayor, lleno de hijos, bastardos. Y un carácter y dijo Isabel, ¿cómo? Estuvo rezando toda la noche, se murió. ¿Ves? O sea, no sé si rezaba para que se muriera, rezaba para que no tuviera lugar ese matrimonio. Claro, para que ella, que era tremenda y profundamente religiosa, ¿no? No se concebía de otra manera, pero ella pedía que la liberaran de ese matrimonio. Sí. Bueno, estuvo a puntito de casarse. Venía ya a conocerla, camino de esto, y en el camino murió. Esa determinación de la que hablaba Mercedes se nota también en el propio día de la proclamación, ¿no? Porque decide que se hace sin esperar a que llegue Fernando a Segovia. Claro. Es que vamos a ver, ella la proclaman en solitario. Esto es importantísimo. Ella ejerce su derecho a la corona como señora de Castilla, legítima heredera y propietaria de estos reinos, ella, porque en Castilla pueden reinar las mujeres. O sea, esto es, a mí me parece de primera categoría, ¿no? Así que esto, claro, sentó muy mal a Fernando, porque claro, pues no, espero que ya lo que hizo fue ejercer su derecho, porque la corona era de ella. Era consorte. De hecho, luego vendrá ese documento, Teresa, que la Concordia de Segovia, que se firma el 15 de enero de 1475, donde, claro, Isabel ahí lo que hace es decir, bueno, vamos a poner orden, y se adelanta un poco a tener un problema importante, ¿no? Por cómo gobernar, porque claro, en Castilla Isabel es que era ella la señora de Castilla, es que era su reino. Entonces ella se la proclamará en solitario y luego ya vendría Fernando, por supuesto, después. Sí, pero le dejó un rato ahí en Turegano, un rato que son varios días. Porque esto pues, ocurrió un 13 de diciembre, que eran las Navidades y era el fin de año. Pues no, ahí le tuvo en Turegano, que no le dejaba entrar en la ciudad. Claro, como era muy inteligente, pues ya le dijo que es que estaba preparando el festejo. El otro, no sabemos si se lo creía o qué, pero ahí tuvo que estar esperando en Turegano, que claro, también es otro enclave, ¿no? Que tenemos aquí cercano muy, muy interesante. Sí. Y claro, porque Fernando, la verdad es que quería ruptura, porque eso ya fue, yo me lo imagino como hombre, pues eso también, como marido, pues no es algo que te agrade, ¿no? De que tu esposa pues tome tanta iniciativa, y también a nivel político, porque era el partido de Aragón, que también tenía muchísima influencia. Sí, yo imagino que sobre todo políticamente, ya no por él, por el entorno, por la corona de Aragón, que digan, pero bueno, como en Castilla, que tu mujer que que la han proclamado en solitario. O sea, hay que ponernos, sobre todo siempre a analizar desde esa época, ¿no? Pero es verdad que Isabel ahí le retuvo, ¿no? En Turegano, que decía, es un enclave tan importante, tanto Turegano, que era villa episcopal, ¿no? Como Aguilafuente, que son escenarios también que ocupan un lugar destacado en la biografía de la reina, y que bueno, forman parte de toda esta gran historia. Siempre nos ceñimos a esta historia de la capital, ¿no? Pero que también estuvo por la provincia. Sepúlveda es importantísima en la biografía de Isabel, porque siempre fue fiel al apoyo, ¿no? de este matrimonio y de la corona y tal. Entonces, bueno, pues es verdad que Turegano jugó ahí un papel importante como un lugar, bueno, para controlar muy bien la situación, ¿eh? Bueno, y Aguilafuente, que has mencionado, Mercedes, que parece, bueno, ahora tenemos ahí un pueblo con todos sus valores, pero ¿te puedes imaginar que Fernando estaba más a gusto en Aguilafuente que aquí?
porque después de que ya muriera también su esposa, e incluso ya en los últimos años, pues siempre decía que en el Alcázar, allí, que las paredes oyen, y entonces estaba en Águilafuente, estaba tan a gusto, allí en sus casas, que tampoco vivía mal, entonces él pasaba allí buena temporada. Es verdad, eso decía, que las paredes se escuchaban en el Alcázar, y se iba, es verdad, a Águilafuente, y de hecho firmó algunos documentos importantes allí en Águilafuente, o sea que se conoce siempre, ¿no?, por ese hito, ¿no?, que es el sinodal de Águilafuente, pero que es verdad que Fernando estaba allí muy cómodo. Bueno, pues estamos muy cómodas. Estamos muy cómodas escuchando todo lo que nos están contando sobre Isabel la Católica, pero vamos a hacer un breve descanso. Enseguida regresamos, en unos minutos seguimos con este enfoque dedicado a Isabel de Castilla. Continuamos en este enfoque Segovia que esta noche estamos dedicando a Isabel de Castilla, Isabel la Católica, y me va a permitir, Teresa, que tiene aquí en la mesa, este es el programa de las jornadas que empiezan la próxima semana, Isabel de Castilla, entorno cultural y legado simbólico, y aquí en este programa se cita a Pedro Mártir de Anglería, que definió a Isabel como mujer más fuerte que un varón fuerte, más constante que toda alma humana y maravilloso ejemplo de honestidad. Yo no sé si existe una figura parecida en el panorama internacional con la que podamos comparar a Isabel de Castilla. Internacional. No, bueno, no lo sé, pero para mí no. Es decir, ya no solamente por lo que representa Isabel en este momento, ¿no?, de su vida, sino por las consecuencias de su vida. Es decir, todo aquello que ella fue capaz de proyectar. Creo que no, creo que Isabel era una visionaria. O sea, ella, somos genética y entorno, ¿no? Entonces, ella también, aparte de todo lo que la rodeaba, su abuelo paterno, Enrique III, la dejó también ese pozo de esa conciencia de la importancia de finalizar la Reconquista, ¿no?, para dar un paso más, ¿no?, esa importancia de esa unión de todos los reinos, con ese concepto de cristiandad. Y luego, por otro lado, su tío abuelo materno, Enrique Navegante, pues yo imagino que la tendría que influir en toda su vida, toda su biografía, todas sus andanzas, para que ella tuviera esa visión a la hora de decir sí a Colón en ese viaje, ¿no? O sea, por eso digo que es que era una visionaria. Entonces a mí me parece que fue una mujer... Es una mujer única, no solo por toda su actuación en vida, sino por todas las consecuencias de su reinado, donde Castilla lleva el nombre de Castilla con esa vocación de imperio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque es verdad, porque es en ese momento preciso, pero claro, todo lo que somos hoy es también gracias a estas acciones, a su personalidad, a lo que decidió, a esa visión que tenía y esa manera de saber planificar, y que también conllevaba una intuición, porque por ejemplo Cristóbal Colón había estado en muchas cortes y todas las cortes le habían rechazado el proyecto, y en cambio ella desde el primer momento sintió algo, que ahí había un filón. Fernando no. Y también ahí vemos que Cristóbal Colón era persistente y persistente. Entonces ahí este ejemplo es que es maravilloso. Y luego tenemos la leyenda negra, que siempre hay que hablar de la leyenda negra, porque es la envidia que se tiene en otras nacionalidades cuando hay figuras de ese tipo, que se han llegado a decir cosas absurdas, como eso de que no se lavaba. Bueno, es que eso es que me parece una tontería. Pero es que además también todo el tema de la Inquisición, o de que cuando llegaron a América, que había allí, bueno, crímenes, cuando es todo lo contrario, porque tenemos en el testamento, como recoge ella las cláusulas, cómo hay que tratar a estas personas que se han encontrado ahí. O por ejemplo la Inquisición, o sea, la Inquisición no iba contra los judíos. O sea, ella decía que no me toquen los judíos, que son míos, porque los judíos eran propiedad de la monarquía, y eran banqueros, y eran personas que eran también, no solo les financiaban, sino que también pues les aconsejaban. Entonces, pero sí se produce, sin embargo, la expulsión de los judíos.
pero porque vieron que el tema de la religión, como hoy en día, que no ha cambiado, siempre se utiliza como argumento para otros intereses que están ocultos. O sea, no es el primer, de manera limpia y clara, el tema de la religión, es lo que hay detrás, porque siempre era como la válvula de escape, todo lo malo lo hacían los judíos, pero era por temas también de ambición, que algunos poderosos o gente que tenía influencia hacía que saltara la población, que la población muchas veces, si no hay cultura, saltas enseguida. Por eso hay que formarse, que la imprenta eso también ayudó mucho, pero es que si no hay cultura, eso es como un reguero de pólvora. Y entonces ella, es que se nota en sus cartas, en sus documentos, que ella lo que quería era la unificación de la fe, porque si todo el mundo tenía la misma fe, hubiera estado mejor. Y no querían que los judíos se fueran. Lo que querían es que se convirtieran, pero claro, que no a escondidas, que no continuaran practicando su religión. Y entonces también veían que si estaban mezclados con sus hermanos, antiguos hermanos de fe, vieron que no, que tenían que convertirse todos o irse. Pero mira, por ejemplo, Abraham Senior, aquí en Segovia, si es que era su gran consejero, su mano derecha casi, y él se convirtió, claro. Sí, es verdad que son aspectos que forman parte de esa leyenda que hay, ¿no? Pero hay que contextualizar los datos. Castilla fue, yo diría que de los últimos reinos, de las últimas cortes que expulsaron a los judíos. En Europa los habían expulsado con anterioridad y en unas condiciones bastante pésimas. Sin embargo, Isabel, bueno, meses antes se tienen cartas donde los judíos escriben a otros hermanos judíos, ¿no? Y dicen el buen trato que reciben de la reina. Es que eran, como decía Teresa, una propiedad de la monarquía. Entonces, las condiciones que Isabel da a los judíos para cuando se firma ese decreto de expulsión en 1492, que no querían los reyes expulsarlos, sino que esconde, como decía Teresa, otros aspectos sociales, enfrentamientos, envidias por parte del pueblo. Las condiciones eran completamente diferentes al resto de cortes europeas. Es decir, les da unos días de plazo para que se marchen, cómo se podían, qué es lo que se podían llevar, lo que no se podían llevar, les da la opción de la conversión. Es que Isabel lo que quería, como dice Teresa, es que se convirtieran. A ver, el problema no era contra los judíos, que siempre se dice iba contra los judíos, no, iba contra los conversos, porque el converso, una vez convertido, tenía que responder, ¿no?, de esa fe. Si hay algo que Isabel perseguía desde los inicios siendo princesa, es la paz. La paz de los reinos. Era algo, la paz y la justicia, que a ella la preocupaban mucho. Una persona con un concepto que se ve muy bien en el testamento, del concepto de justicia y la paz. De hecho, cuando se firman esos pactos de Guisando, es un periodo de paz. Y a ella eso la preocupaba mucho, y los conversos generaban un conflicto social porque es una nueva clase que surge a raíz de las conversiones, y eso podía generar esos enfrentamientos, esas quemas de las juderías y todos esos enfrentamientos populares que había. Entonces, y además muchos de ellos regresaron otra vez a Castilla, es decir, que las condiciones fueron completamente diferentes, ¿no?, a la hora de llevar a cabo esa expulsión. O sea que podemos decir que hay cortes europeas que trataron peor a los judíos, y la que se ha llevado la peor fama es claro, la reina Isabel. Hombre, es que eso es un interés que tienen otros países y otras grandes potencias, Francia e Inglaterra, para sembrar pues las envidias y caldear hasta que, bueno, pues Castilla, qué mala, qué malísima Isabel con la Inquisición. No, o sea, las condiciones fueron otras muy diferentes, muy distintas. Y ponía el ejemplo Teresa de Abraham Senior, es verdad. Es decir, es que es un ejemplo buenísimo, ¿no?, de ese proceso de conversión. Y mencionaba anteriormente también, Teresa, el tema de la conquista de América. Es otro punto candente donde la leyenda negra ha caldeado mucho contra la historia de España. Y no es cierto. O sea, Isabel era una firme defensora del indio. Luego en 1512 se van a formular las leyes de Indias, pero es que ella ya en su testamento, en el codicilo de su testamento, dice, oye, como decía Teresa, que se proteja al indio, ¿no? Pero es que ella también dice que las mujeres embarazadas no podían trabajar hasta determinados meses, el horario laboral, las condiciones laborales. O sea, es que era una mujer que tenía ese concepto de justicia, y todo lo que había aquí, porque hay que pensar que
en los planes de Isabel no estaba la conquista de América, en los planes de Isabel estaba la conquista del turco, que el turco era el mayor enemigo que tenía la corte en esta época. Se cruza por el camino Colón y dicen, claro, el plan ya cambia, ya no vamos hacia África, no vamos hacia Turquía, vamos a estas nuevas islas de la mano de Colón. Se encuentran con esa conquista. Entonces, todo nuestro, o sea, eso es hay que entender la conquista de América como una continuidad de la reconquista en Castilla. Hay que entenderla así. Entonces, aquí que tenemos los concejos, las construcciones de catedrales, la democracia, el concepto de igualdad, de llaneza, bueno, pues todos estos conceptos Isabel los va a llevar a Hispanoamérica. Y es que una persona de Panamá, una persona de México, es que era lo mismo que uno de Segovia, que uno de Albacete, que de Toledo. Es que éramos hermanos. O sea, compartimos la misma historia y esto se debe a ese concepto de igualdad, ¿no?, que tenía Isabel. Es decir, ¿por qué fundamos? Yo cuando muchas personas en la catedral me dicen, ¡hola, el oro que nos traemos de América! ¿Qué decís? ¿Qué oro? No, venía solamente un quintal, era lo que venía hacia cabo, la octava parte, muy poquito. ¿Con qué se construyeron las catedrales, los hospitales, las universidades? Con ello, con su dinero, con el dinero que había en Hispanoamérica. Pero la gran riqueza de Isabel, ella, o sea, hay que entender todo este proceso de conquista en América a la luz de lo que decía Teresa, de la evangelización, de la fe, que va a ser el vehículo que canaliza todo esto, ¿no?, y del mestizaje. El mestizaje. Eso es brutal. Es decir, que diga la reina, oye, que un indio se case con una castellana y un castellano con un indio. Que son en otros países es últimamente que se ha aceptado. Claro. En otros O sea, países de América no del problema Norte. en ese sentido. Nada, Que lo fomentaba. Lo fomentaba. Claro, fomentaba el mestizaje. ¿Y eso qué hizo? Pues que esa vocación de imperio que tenía Isabel interiorizada se desarrollaba completamente. Claro, luego cuando ya viene toda la desmembración en los siglos XIX de las colonias, claro, al final hay mucha cultura en Hispanoamérica y poco a poco ya va cambiando, ¿no?, de que sus salvadores fue Estados Unidos. ¿Pero qué estáis diciendo? No, es Castilla, es que éramos hermanos. Estados Unidos lo que hizo fue derribar, cargarse absolutamente toda esa huella, ¿no? No le interesa esa huella que hay de Castilla allí, ¿no? Y sin embargo, es que éramos lo mismo. O sea, es que ese es el imperio que luego tienen Carlos V, Felipe II, o sea, y esto el germen está aquí, en Isabel. Vamos a volver al inicio de su reinado, porque en 1476 hay un motín en Segovia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce ese motín? Bueno, eso también ocurrió también en el Alcázar. Bueno, claro, fue un motín que ocurrió en toda la ciudad, pero fue en el Alcázar, que estaba su hija, entonces solo tenían una hija, Isabel, la primogénita, y entonces utilizaron a su hija pues como presión para conseguir, pues bueno, que te quedas aquí con la cara. Sí. Es que lo de utilizar a los hijos no me parece bien. Eso fue un secuestro. Y claro, lo sorprendente fue que llegó Isabel, que le recomendaron que no entrara en la ciudad porque era un motín que estaba todo el mundo fuera de control, y ella dijo que sí que iba a entrar. Y entonces, con su carisma, entró por la puerta de San Juan. Allí, bueno, estaba tomada, pues la dejaron pasar y claro, al verla, es que debían todo el mundo la reina. Y entonces entró y llegó al Alcázar y también le abrieron las puertas, y a pesar de que estaban todos armados o igual con palos, no solo con armas de metal, no espadas, pero bueno, les metió ahí un sermón de los suyos y los dejó todos más suaves, que digo, sí, pero y entonces se puso paz. Y ¿qué es lo que le pedían a cambio de liberar a la niña? Bueno, porque ahí también había conflictos, a veces intereses, ¿no?, también de familia, porque tener la alcaldía del Alcázar era también algo pues muy goloso, y entonces también, claro, la familia de los Maldonado, de Bobadilla, pues entonces allí había ese conflicto, y no siempre todo el mundo es honesto al 100%, o sea que sí que debió haber algún abuso. Debió haber algún abuso en cuanto a la recogida, pues o bien de impuestos o de tributos, y entonces claro, la gente se alteró, pero claro, no tienes por qué secuestrar a la hija, y además, bueno, porque fue un conflicto, pero ya lo resolvió, así que ese es un momento. Cuando había un conflicto en la ciudad,
como este, ¿no? O cualquier sublevación que podía haber, la reina lo que hacía era clausurar y cerrar las escaleras de la torre de la catedral. Hay que pensar que la antigua catedral románica estaba frente al alcázar, ¿no? Y en la Edad Media se encastillaban las iglesias. Cualquier conflicto que había, ¿qué hacía el pueblo? Pues ¿dónde iba? A la catedral. Claro, esto siempre se ha visto como una amenaza, esa cercanía entre catedral y alcázar. ¿Por qué Juan II construye la torre de Juan II? Claro, es que tiene enfrente la del alcázar, ¿no? Y la reina, cada vez que había que veía que podía haber un conflicto, lo que hacía era cerraba, clausuraba las escaleras de la torre, porque decía que el pueblo se me mete aquí en la torre de la catedral. Y claro, y de hecho esto es algo que luego ocurre en la Guerra de las Comunidades. Es decir, que ella tenía muy claro... No cerraron la puerta, es que no cerraron la puerta. Y de torre a torre se puede liar una Claro, buena, porque se encastillaban. San Martín, por ejemplo, también se encastillaba, pero es que de la antigua catedral hay un documento en la catedral, en el archivo, donde ¿no? ella pues cierra la torre porque ante cualquier amenaza podía haber un conflicto, ¿no? Entre catedral y alcázar, pues como vemos que posteriormente luego ocurrió, claro. Isabel pasa su infancia y juventud en Segovia, es proclamada aquí reina, pero luego ¿cómo sigue siendo su vínculo con la ciudad? Allí ya van a pasar, ya otros hechos ya se va a ir desvinculando, ¿no? Un poco, pero lo que va a pasar bastante sonado es cuando precisamente donó a Beatriz Bobadilla y Andrés Cabrera esos sesmos que pertenecían a la ciudad de Villa y Tierra de Segovia. Claro, se lo va a donar como gratitud por ese gran servicio, porque gracias a él no se pudo proclamar reina, porque fue Beatriz y también su esposo Andrés Cabrera los que mediaron para que ella estuviera aquí, que hiciera las paces con Enrique, que tuviera acceso al tesoro. Le tenía una gran gratitud, le debía algo, claro, pero dio esas tierras que eso pertenecían, y ella cuando entraba a la ciudad tenían que jurar en la puerta de San Martín que iban a respetar los fueros y esos privilegios, y claro, eso ahí no ocurrió. Bueno, eso, es verdad que eso ocurrió, es decir, ella como gratitud desmembra Valdemoro y Casarrubios para entregárselo a los marqueses de Moya, ¿no? Pero hay un documento muy valioso que es el testamento de Isabel, como decíamos, donde ella en el codicilo deja muy claro que esa desmembración que hace, lo hace en concepto de prestado. Esto, la desmembración era algo habitual en la época. De hecho, su hermanastro Enrique IV va a desmembrar no sé cuántos territorios en Ávila para entregárselo a los de Alba, a la familia de Alba. Y ella en el testamento dice, oye, que a Ávila se la restituya aquello que quitó mi hermano para dárselo a la familia de los duques de Alba. Entonces, ese concepto es importante porque es un concepto jurídico que, analizado en la época, lo que viene a decir es lo siguiente. Ella lo cede a los marqueses de Moya con la condición de que cuando se finalice la reconquista en Granada se restituya a la ciudad eso que le había quitado y se entregue los mismos vasallos y las mismas tierras en las nuevas tierras conquistadas de Granada. Otra cosa es luego ya lo que hicieran los sucesores. Eso, que no lo hicieron, no lo devolvieron. Pero eso ya la culpa no la tiene Isabel, ahí la tienen todos los que vinieron detrás. Isabel, di que sí, ya eso es otra guerra, ¿no? Pero ella en su testamento lo deja claro, y el concepto jurídico es muy claro, porque es eso, es como una donación, como además es que ella en el testamento dice que se investigue, que se haga una investigación, que se investigue si aquello que ella y su marido habían desmembrado a Segovia era legítimo o no era legítimo. Lo pide en su testamento, y que se restituya a la ciudad, porque además dice que va en perjuicio de la corona, pero si es que era, o sea, de la propia ciudad de Segovia y de ellos mismos, y que se les entregue en esas tierras de Granada. Entonces ahí vemos cómo Isabel, en el último puerto de su vida, ya en ese puerto de la muerte, días antes de fallecer en 1504, donde ese concepto de justicia está muy claro, ¿no? Es decir, cómo ella es consciente de que, siempre digo que en el corazón de Isabel Segovia ocupa un lugar privilegiado, ¿no?, en la biografía de la reina, pero tanto en vida como en ese último momento ya de la muerte, porque en el testamento se acuerda de Segovia, donde ella dice, oye, esto, mirad a ver si lo hice bien o lo hice mal,
y que se restituya, y pide además que todo lo que ha desmembrado su hermanastro se vuelva a restituir a Ávila, o sea que era una práctica habitual en la época, pero ese concepto de emprestado es muy importante para entenderlo, ¿eh? En Segovia eso es algo que todavía clama, ¿no? Hombre, que lo tienen muy grabado, y el profesor Nieto recogió una manifestación que es muy interesante de la protesta que hubo en Segovia contra ese hecho, porque fue una manifestación con todas las de la ley del siglo XV, que era coger unas vasijas de ceniza y las rompían contra lugares emblemáticos, iban todos como si se tratara de luto. Con los vestidos como destrozándose, los hombres se le iban dejando la barba, había una preparación, tenía que dejarte la barba, todos los pelos, y daban eso, lo más sorprendente, que daban un bofetón a los niños pequeños para decir, para que te acuerdes toda la vida de esta injusticia, bueno, y eso se ha quedado. Hombre, el impulso de esa bofetada todavía está. El impulso de la bofetada. Es verdad, pero a mí me parece ese testimonio del pueblo de Segovia es fascinante, ¿eh? Cómo reaccionó, porque hay que pensar que cuando decía Teresa, ¿no?, que ellos juraban, hacían juramento en la puerta de San Martín de que iban a respetar los fueros y las leyes, Isabel, bueno, los reyes católicos no lo cumplieron. Y esa reacción del pueblo de Segovia, porque ese momento del juramento es un pacto entre el súbdito y la corona. O sea, tiene su trascendencia, ¿no? Yo juro que voy a respetar y tal. Claro, el pueblo de Segovia en ese momento, pues lógicamente reaccionó y dijo, oye, ¿qué van a saber ellos si lo dejan emprestado o no? Saben que se lo han quitado. Y la reacción, o sea, esa reacción, imaginarse, recrear ese momento, esa manifestación que dices tú, desde luego conmueve. Conmueve, sinceramente conmueve. ¿Y es quizá un punto de inflexión en la relación de Isabel con Segovia o no? Tiene nada que ver. A ver, Isabel, yo saqué, a mí hay un libro que me gusta mucho que es el itinerario de Isabel la Católica, es decir, es un trabajo que hicieron hace un montón de años magnífico que sigue todos los pasos de Isabel. E Isabel es verdad que sí que sigue teniendo una relación con Segovia, pero menor, pero porque es que ella es reina, es decir, es que siendo princesa, bueno, pues está aquí, reside aquí, pero claro, una vez que ella es reina, y Isabel era una mujer que a donde había un problema acudía, era una corte itinerante, y si tenía que irse a Galicia, yo recientemente he estado trabajando un poco el tema de la relación de Isabel con el Camino de Santiago, pues si tenía que irse a Galicia porque los nobles estaban sublevando, pues cogía el caballo y se subía a Galicia, donde o sea, apagaba los fuegos allí donde se desataban. Donde había un problema, allí acudía la reina. De hecho, mira, es la primera que además hace los hospitales de campaña, así es que fue una mujer revolucionaria en aquella época, ¿no? Entonces, claro, la relación con Segovia es diferente ya, porque ella ya es reina, ¿no? Entonces está viajando permanentemente allí donde había un problema, donde tenía que tener su presencia, ¿no? Es verdad que sí que está en Sepúlveda, viene por Turégano, Martí Muñoz de las Posadas, Garcillán, porque muchas veces en esos viajes tan largos tenía que pernoctar y pernoctaba en Segovia, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que luego ya hay las relaciones se atenúa, es un poquito, pero porque claro, reina y es que está en otras guerras. En el testamento sí que se acuerda del Alcázar porque están sus bienes. Exacto. Porque están ahí su tesoro, o sea que ahí luego en el testamento se acuerda, porque a ver, claro, estaba su tesoro que no era solo joyas, monedas, sino que también formaban parte de libros, tapices, otros objetos de lujo. Y entonces eso él lo tuvo aquí, entonces para Isabel, Segovia continuó siendo un lugar de garantía. Sí, además hay una cosa muy bonita en esto que comentaba Teresa, porque hay una diferencia, hay un avance importante en muchos conceptos con Isabel, ¿no? En el concepto, por ejemplo, del coleccionismo, del mecenazgo. En la época de Enrique IV es más el concepto de tesoro que has dicho, ¿no? Todas esas pertenencias que se tenían, que estaban depositadas en el Alcázar. Sin embargo, Isabel tiene un plus a mayores. Es decir, encarga a determinados pintores determinadas pinturas. Eso ya es un concepto distinto, ¿no?, de mecenazgo. Se trae a Juan Guas, por ejemplo, ya tiene muchas de las obras que deja Isabel en la ciudad viene de la mano también de Juan Guas. Ella tiene una entrevista con el arquitecto, con este maestro de obras reales en Ávila cuando era princesa. En cuanto la proclaman reina, se le trae a Segovia y es maestro de obras reales, viene de la mano del obispo Arias de Ávila, de la reina, etcétera. Y tiene ya su colección. Isabel es coleccionista. A ella le gustaba el arte, tenía una sensibilidad artística impresionante. Entonces, ese testamento que dice
se diferencia de lo de Enrique. Ella diferencia, no, lo de Enrique es lo del tesoro, lo mío es mi colección. Y eso es tan bonito, porque es de una feminidad y de una elegancia y de un buen gusto y de un refinamiento ya en la corte que me parece que es fascinante, ¿no? Porque ella ya, bueno, pues eso, elegía a sus artistas, sus escultores, sus pintores, que arquitectos, algo que con Enrique IV todavía es un concepto más medieval, ¿no? Isabel es que era muy moderna. Sí, y los herederos de ella, de aquello, ¿qué hicieron? ¿Lo mantuvieron o tenían otra manera de pensar? No, está en Granada, en la Capilla Real de Granada hay muchas de sus colecciones, sí. Y también se dispersó también, porque luego ya cuando ella ya murió, claro, es que se queda Fernando, pero también está la amenaza del señor de Belmonte, de Felipe el llamado el Hermoso. Entonces también querían ese tesoro, esa colección, ¿no?, que estaba aquí guardada. Y entonces algunas, como dice Mercedes, pues están ahí como donaciones en lugares sagrados, en Granada, y otros, bueno, pues también formaría parte de lo que tenía Juana, que lo tenía también en Tordesillas, pero claro, también se lo llevaba a su hijo Carlos. Es que se fue dispersando todo, muchísimo. Es verdad, de Isabel aquí tenemos, hay una reliquia de la Saya de Cristo en el monasterio de San Antonio el Real. Ella lo dona. Bueno, San Antonio el Real es que también tiene su punto muy importante en Isabel, porque de hecho Teresa lo sabe mejor que yo, que ella dispone, ¿no?, que en el traslado de su cuerpo Segovia fuera su tumba de manera transitoria, ¿no?, hacia ese camino de Granada. Y dejó esa reliquia de la Saya de Cristo, y luego nos ha dejado su huella en tantas obras de arte en la ciudad. Pues reparó el acueducto, o sea, en los puentes, las murallas, la portada de la antigua catedral, el convento de Santa Cruz. Sí, claro, también. Es que su huella está presente tanto en la ciudad que, no sé, yo creo que estamos un poco en deuda. Pues la reina. En deuda estamos con ustedes por habernos prestado este rato tan agradable, pero tenemos que terminar, se acaba nuestro tiempo. Así que Mercedes, Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche para hablar de Isabel la Católica, de la que vamos a hablar en los próximos días de una forma importante, con estos últimos actos de la conmemoración del 550 aniversario. Muchas gracias a las dos. Ha sido un placer. Gracias, un placer. Patricia, muchas gracias. Gracias Hasta por la semana que viene. por todo lo que hemos aprendido. Gracias. Señores, gracias también a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado, como nosotras, de este programa dedicado a Isabel de Castilla. Volvemos el próximo miércoles con más enfoque.